Bueno, vamos. Bien, estábamos acá. Yo les preguntaba, ¿esta figura qué es? Un paralelogramo. ¿Es un paralelogramo? Un cuadrado y un rombo. Un cuadrado y un rombo y un rectángulo. Y un papel. Ajá. Y un papel, está bien, es un papel. Muy bien, genial. Bien, entonces, vamos a la más completa de todas las figuras. Siempre las figuras regulares en cualquiera de los polígonos son las que cumplen con todas las propiedades, ¿sí? Este cuadrado, todo junto. Este cuadrado es un paralelogramo, cumple con la definición de paralelogramo porque tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Es un rectángulo porque es un paralelogramo con 4 ángulos rectos. Perfecto. Es un rombo porque es un paralelogramo con los 4 lados congruentes. Entonces va a cumplir con todas las propiedades de esas figuras. Yo creo que en la definición le puse que cuadrado es un rombo y rectángulo a la vez, para no poner todas las, ¿cómo se llama? Todas las propiedades juntas. Sí, a ver, va a cumplir las propiedades de las diagonales del rectángulo, que son congruentes. Va a cumplir las propiedades de las diagonales del rombo, que son perpendiculares y que son bisectrices. Entonces, este cumple con todo. Cada vez que demostremos las propiedades de paralelogramo, rectángulo y todo eso, ya quedan demostradas para el cuadrado. Bien. Después de esto ya nos quedamos sin cuadriláteros que tengan dos pares de lados paralelos. Vamos a pasar a los que tienen un solo par de lados paralelos, que son los trapecios. Son los trapecios. Muy bien. Podemos tener un trapecio, a ver, todos los lados paralelos, a los lados paralelos se les llama bases, las bases del trapecio. Y, por ejemplo, los lados que no son paralelos son irregulares. A este trapecio lo vamos a llamar escaleno, porque es un trapecio irregular. Después vamos a tener un trapecio donde tenemos las bases y tenemos los lados que no son paralelos, que van a ser congruentes. Entonces, a ese trapecio lo llamamos trapecio isósceles, y también va a tener sus propiedades de aparte. Después tenemos otro trapecio que tiene lados paralelos, y los lados que no son paralelos van a ser distintos porque lo que tiene es dos ángulos rectos, y a este trapecio lo llamamos trapecio rectángulo. No puede tener los 4 ángulos rectos porque entonces sería un rectángulo y sería un paralelogramo. No lo es. Entonces este trapecio es un trapecio rectángulo. Ahí quedaríamos con los que tienen dos pares de lados paralelos. Después hay cuadriláteros que no tienen ningún par de lados paralelos. Este cuadrilátero, ¿saben cómo se llama? Trapezoide. Trapezoide. Es el más irregular de todos los cuadriláteros. Cuando yo les tengamos que demostrar algo, que le diga un cuadrilátero cualquiera, tendríamos que dibujar esto. ¿Sí? Sin lados congruentes, sin lados paralelos. Y el último, la estrellita, ¿no? Es el barrilete. No, no es un barrilete. ¿Qué es? Un romboide, ahora sí. Ahora sí es un romboide. Bien. Y este no tiene lados paralelos, no tiene los 4 lados congruentes. ¿Y cómo lo definíamos? ¿Se acuerdan? Como que tiene lados congruentes como 2 y 2, o sea, algo así, como en pareja. Bien, tiene un par de lados congruentes consecutivos, otro par de lados congruentes también consecutivos, pero distinto de los anteriores. Ahí quedaba para que sea diferente a lo que es el rombo. Si no, el rombo también cumple eso de dos pares.
congruentes, consecutivos congruentes. Pero decimos 2 pares de lados consecutivos, otros 2 pares de lados consecutivos congruentes, pero distintos de los anteriores. Y con esto quedaría la definición de romboide. Ahora vamos a hablar un poquito de las diagonales. Tiene 2 diagonales, una diagonal común y una diagonal principal. Las diagonales se cortan también en forma perpendicular, ¿sí? No se preocupe porque en todos los puntitos que hay ahí en el apunte vamos a demostrar todo lo que estamos diciendo. Y hay que definir a cuál de las dos llamamos diagonal principal. ¿A la más grande? A la más grande. Acá en este dibujo sí es la más grande, pero no siempre la diagonal principal va a ser la mayor de las dos diagonales. La diagonal principal es la que unen los vértices donde concurren los lados congruentes. Pero mira, yo te voy a deformar esto. ¿Sí? Esto es un romboide y la diagonal principal sigue siendo esta y no es la mayor en este caso. Lo que pasa es que este romboide es muy difícil de llegar a ver, pero bueno, esto es un romboide. La diagonal principal es después vamos a saber qué es el eje de simetría, porque es como una imagen donde se refleja, ¿sí? Entonces, la diagonal no siempre es la mayor, pero bueno. Profe, dijo ¿Sí? que es la que une a los vértices donde concurren los ángulos congruentes, pero ¿cómo Los sería eso? lados congruentes. ¿Ves? Mira, este vértice une lados congruentes. Este vértice une lados congruentes. Estos dos vértices forman la diagonal principal. Ahí está. ¿Sí? Sí. Igual creo que está puesto diagonal principal del romboide, la que une los vértices que unen los lados consecutivos. Sí, está en el apunte, chicos. Bueno, ahora vamos a seguir. En el apuntecito tenemos propiedades de los cuadriláteros para demostrar y tenemos después ejercicios para hacer. A ver, estas son las propiedades que vamos a ir demostrando juntos y estos son los ejercicios que vamos a ir haciendo en clase. Bueno, después les van a quedar algunos para hacer para después de las vacaciones, si quieren. Algunos no, los vamos a dejar para después. Pero el 1 lo pueden ir haciendo, están en condiciones, estos de triángulos. El 2, el 3, eso se pueden ir haciendo. El 1, el 2 y el 3, no hay ningún problema, ¿sí? Pueden ir practicando. Y ahora vamos a ver las propiedades. Dice que en todo paralelogramo los lados opuestos y los ángulos opuestos son congruentes. Bueno, vamos a empezar a ver si podemos ver cómo lo demostramos. Primero voy a construir un paralelogramo. Hago dos lados cualesquiera y trazo trazo las paralelas a esos lados, ¿sí? Y estoy segura que esta figura que estoy armando es un paralelogramo. Ahora ustedes piensen cómo podemos demostrar primero que los ángulos opuestos son congruentes.
Yo mientras voy renombrando los puntos, si me deja. Por opuestos por el vértice. Perdón, ¿Cuáles por alternos son? internos. Perdón, por alternos internos. Bueno, ahora me vas a decir cuáles para vos son alternos internos. También se puede trazar las diagonales y Se comparar triángulos. se puede hacer todo lo que quieran. Se puede. Trazo una diagonal. A ver, Leandro, decime cuáles de estos ángulos son alternos internos. En realidad deberíamos extender por ejemplo, tenemos el segmento BC, extendemos la recta, y usando bueno, trazaríamos como por construcción, sería trazo otro punto adicional en la recta BC externa al punto B. Ajá. Sí, ahí. Entonces de ahí ya tendría que el ángulo que se forma HBA es alterno interno ABAD. Entonces después por la suma de los ángulos tendríamos por la suma de los ángulos, ¿cómo era? Ahora no me acuerdo la palabra. O sea, que suman 180. ¿Complementarios? Sí, Complementarios. ¿Pero cuáles? tendríamos que son... Bueno, es para ir construyendo lo que es el... Sí, te entendí. definiendo los ángulos. ¿Cuáles son suplementarios? HBA y ABC. Bien. Estos dos suman 180. Sí. ¿Y? Bueno, después, como sabemos que como en la otra recta se cumple lo mismo, solo que de la forma invertida, ya tendríamos que los ángulos son congruentes entre sí, entre el ángulo BAD y Puedes decir BCD. que esto se cumple con esto, Sí, pero todavía no llegaste a decirme que son no. ángulos congruentes. Después la sumatoria por ejemplo, de BCD con el otro ángulo. Entonces, Mira, hasta ahora yo te cuento. no me sé explicar, pero Sí, encima te estás como sí, me estoy mareando. reembrollando. Sí. Sí. Mira, Si no, por la diagonal, en la diagonal sería mucho más práctico también. no hace, bueno, lo hacemos con diagonal, pero no hace falta. Pero mira una cosita, te estás enrollando con ángulos afuera del cuadrilátero que no Sí. sé si sean necesarios a lo mejor. Pero lo que me demostraste, todavía no me demostraste que A es igual a C, ni que B es igual a D. Porque lo que estás haciendo es esto por un lado y esto por el otro y no llegaste. Uh-huh. Así que o sea, está bien lo que me decís, que estos son suplementarios, ¿sí? Perfecto, pero también yo te puedo decir, ¿qué posiciones tienen estos dos ángulos con respecto a la paralela BC y AD y la transversal CD? Estos dos ángulos, ¿qué son? Ahí voy. Conjugados. Conjugados, ya son suplementarios. Entonces, es como que te estás estirando toda la demostración. No está mal, porque es tu forma de verlo y me parece perfecto, pero no llegaste a demostrar los ángulos opuestos con lo que me estás diciendo. Uh-huh. ¿Entendiste? Sí. Bueno. Sí, profe, ¿qué me preguntaba? Ajá. No, yo iba a ver si como podía terminar de redondear lo que estaba diciendo, creo que era Leandro. Leandro, sí. Como estaba haciendo eso, los ángulos que habían en el punto, en el vértice B. Ah, perdón. Los vuelvo a dibujar. ¿Acá? ¿Este ángulo? No, en el B. Ah, este. Sí. Como es un paralelogramo y
los segmentos que son oblicuos son paralelos, se formarían los mismos ángulos en el vértice C. ¿Puede ser? Puede ser, pero no entiendo la justificación. ¿Porque son oblicuos? Sí, porque mi pensamiento sería como para terminar de redondearlo, es que si ya demostramos que por alternos internos el ángulo HBA es congruente con el BAD, y si trasladamos lo que planteamos con los ángulos en el vértice B, lo planteamos en el C, porque son paralelas, estaríamos generando los mismos ángulos ahí, y como que de alguna manera terminar de comprobar que son iguales al... Vos al me ángulo decís que todo lo que pasa acá se repite acá. ¿Eso me estás diciendo? Sí, porque son paralelas. ¿Podría Bien. ser? Sí. No son, digamos, las justificaciones propias, así que porque son oblicuos o porque son paralelas, se repite lo mismo de una paralela a la otra. No siempre, no sé, no me queda muy cerrado lo que me estás diciendo. Yo te pregunto, precisamente porque son paralelas, ¿qué tipo de ángulos son el HBA y el BCD? Vos me decís que estas dos son paralelas, ¿sí? Sí. Y BC es una transversal. Ajá. Bien, entonces yo pregunto, dadas esas dos paralelas y la transversal, este ángulo rojo con este ángulo rojo, ¿cómo son? ¿No son correspondientes? Sí. Sí, son correspondientes. Entonces son Congruentes. son congruentes. Esa sería la justificación que tendrías que dar a mí. No porque son oblicuos, porque son paralelas, se reproduce de una paralela a la otra el mismo ángulo. ¿Sí? O sea, la idea estaba. Lo que pasa es que la justificación siempre es por ángulos entre paralelas. Porque ahí tenemos una propiedad que te está avalando lo que me estás diciendo. Claro. ¿Sí? Entonces, ahora sí, por alternos internos, estos dos son congruentes. Por correspondientes, estos dos son congruentes. Ahora quedó que A y C son congruentes. Por propiedad transitiva de la congruencia, A y C son congruentes. ¿Sí? Sí. Leandro, Sí. ¿te quedó más cerrado ahora? ¿Era más, Sí, como sí. más cortito? Bien. A ver, Profe, ¿qué? ¿se puede hacer de otra manera? Sí. Ay. Sí, se puede. ¿Vos le hiciste de otra, Maite? Dale, contame. No, lo pensé la verdad, pero no sé si... Lo pensé en la cabeza. Si trazo, ponele la transversal BD, la diagonal, perdón. Ah, bueno. Yo lo iba a hacer sin... Dale. Y queda como transversal de... Bueno, pero más transversal no. Quedan dos triángulos. Sí, Entonces, por alternos internos, DBC es igual a ADB. sí. Y ABD es igual a CDB. Bien, acá hay una cuestión. Me tenés que decir entre qué paralelas y qué transversales, porque no Claro. estás usando lo mismo, ¿no es cierto? La transversal A ver, no, BD, empecemos. Los rojos, ¿entre qué paralelas? BC y AD. Bien, y transversal BD. Claro. ¿Y los azules? Las paralelas AB y DC Y y la DC. transversal. Bien, Sí. acá tenemos que considerar que las paralelas no son las mismas para los dos ángulos. Entonces por eso es importante a veces escribirlo, ¿sí? Porque no estamos usando las mismas rectas paralelas. Acá estamos usando, bueno, ahí está. Acá estamos usando esta paralela para los rojos con esta paralela, ¿sí? Hicimos los rojos. Y después usamos esta paralela con esta paralela
para los azules. Y estos ángulos azules son alternos internos entre estas paralelas. Sí. Bien, está bien, ahí tenemos dos ángulos congruentes. ¿Y? Tenemos que BD es un ángulo comprendido por dos triángulos. Es una... Entonces, por Es el un, segundo es un criterio, segmento, es un lado, sí. segmento. Me dijiste un ángulo, Es- por eso. Perdón. No, Por no, el no, segundo está bien. criterio, Por me el segundo son criterio, congruentes bien, los triángulos. Entonces, A va a ser igual, va a ser congruente a C, perfecto. y análogamente, si trazamos la otra transversal, hacemos lo mismo. Sí, incluso Y si sumás estos dos, si estás sumando, si el rojo es congruente con el rojo y el azul con el azul y los sumás, también te dan congruente. Perfecto, pero ya al tener los dos análogamente lo podemos demostrar para B y para D. Perfecto, es una forma de mostrarlo. Incluso demostraste algo más. ¿Qué era lo otro que me pedí en el ejercicio? En todo paralelogramo, los lados opuestos y los ángulos opuestos son congruentes. Acá quedó demostrado que los ángulos opuestos son congruentes. ¿Y los lados? también. Quedó demostrado con la comparación de triángulos. Con estos elementos, por segundo criterio de congruencia, el triángulo BCD y el BAD son congruentes, por lo tanto todos sus elementos son congruentes. Y puedo decir que el lado AB es congruente con el lado BC y el lado BC es congruente con el lado AD. Ya acá demostramos que los lados opuestos son congruentes. También demostramos que el ángulo C y el ángulo A son congruentes. ¿Sí? Análogamente se demuestra que B y que D son congruentes o hacemos la suma. Con esto que hizo Maite ya demostramos todo el teoremita. ¿Quedó claro para todos o hace falta que lo volvamos a hacer? ¿Quedó claro? Quedó claro. Bueno. Ahora yo les cuento algo. Esta es una forma de hallar los ángulos interiores. Podían haber hecho también este ángulo y este ángulo son suplementarios porque son conjugados internos. Suman 180. Este ángulo y este ángulo son suplementarios porque son conjugados internos, suman 180. Por lo tanto, A y C son congruentes. Esa era otra forma de verlo. Siempre lo estamos viendo primero por ángulos entre paralelas. La comparación de triángulos nos ayudó a demostrar todo junto. ¿Sí? Pero bueno, son varias formas como para poder analizar. ¿Preguntas? Tendríamos que armar en esto hipótesis, tesis y demostración. ¿Qué pondríamos en la hipótesis? Que BC es paralela a AD. Primero que es un paralelogramo. Bien. Estamos explicando. Y que AB es paralela a CD. En la hipótesis voy a poner que ABCD es un paralelogramo. Obviamente estas dos cosas que estamos poniendo acá surgen de que es paralelogramo, pero las podemos poner en la hipótesis para poder usarlo. Y en la tesis tendríamos que poner que A es congruente a C y B es congruente a D, que AB
es congruente a CD y que BC es congruente a AB. Todo eso era la hipótesis que estábamos haciendo. Todo eso salió con la comparación de triángulos. Pero la tesis no sería que el ángulo BAD es congruente con el BCD. ¿Esa no sería la hipótesis? Este es el BAD y este Digo, es el BCD. Es la tesis. Ah, sí, sí. Pasa que puse nada más que las letritas. Como no tenemos muchos ángulos acá, puse solo las letritas. Ah, está bien. ¿Sí? Bien, la demostración era la comparación. Bien, podemos hacer el 2 porque no hay problema. Vamos bien. La propiedad 2 dice, en todo paralelogramo las diagonales se cortan mutuamente en partes congruentes. Entonces, estas son las diagonales. No son congruentes las diagonales. Pero sí se cortan en partes congruentes. Bueno. ¿Qué quiere decir? Que se corten en partes congruentes. ¿Qué es lo que vamos a tener que demostrar? Que el punto O es el punto medio de las diagonales. Perfecto, es el punto medio. Entonces vamos a demostrar que BO es congruente con OD y que OC es congruente con OA. Ahora, si vamos a poner hipótesis y tesis y todo eso, ¿la hipótesis cómo sería? Lo mismo de antes. Lo mismo de antes, exactamente. Tenemos un paralelogramo y tenemos los pares de lados paralelos. Y ahora la tesis. Es que las diagonales se cortan en el punto medio, quiere decir que estos dos segmentos tendríamos que quizás agregar en la hipótesis, porque si no, no sabemos quién es O. Que BD intersección AC es el punto O. Profe, también hay que poner que son las diagonales. A ver, ¿No? mira, si es por definición, AB no podría ser diagonal, porque una diagonal son los segmentos que unen vértices no consecutivos. Si lo querés poner, no está de más. No es, digamos, como que si no lo pones está mal, porque no hay otra posibilidad que esas dos sean las diagonales, porque son precisamente los segmentos que unen vértices no consecutivos. Todo lo que ustedes necesiten poner en la hipótesis lo ponen, no hay problema. Lo que abunda no molesta. Entonces esto habría que agregarlo en la primera hipótesis y esto es lo que hay que demostrar. Bueno, yo tengo que demostrar esos dos segmentitos congruentes. Por lo tanto, voy a tener que buscar triángulos. A ver, cuando yo busco demostrar que tengo el segmento BO y el segmento D, voy a buscar triángulos para la comparación donde figuren esos segmentos. No voy a comparar el triángulo ABC con el CAD porque
no me van a ver, si yo comparo los triángulos grandes, ¿me sirve de algo? No. No. Entonces, cuando uno va a hacer una demostración, trata de buscar triángulos que le convengan para llegar a la tesis. A En veces este caso puede podríamos usar los opuestos por el vértice, los triángulos que son opuestos por el vértice. Bien, en realidad no existen triángulos opuestos por el vértice, son Bueno, ángulos pero- opuestos por el vértice, pero te entendí lo que me quisiste decir. Bueno, ¿cuáles querés elegir? BOA y COD. Y C o B. No, a ver, espera. Yo pensé D veo. es lo Veo. mismo. ¿Lo mismo? Ok, queda demostrado para ambos. A ver, ¿me dijo este? ¿Sí? Y después este. Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Le vamos a sacar el color a esto. No puedo acá. Ya está, para que se vean. Es lo mismo si haces los dos blancos que los dos marrones. Lo que no puedes hacer es, por ejemplo, un marrón y un blanco, no tiene sentido. Nunca van a ser congruentes, ¿sí? No, ustedes hacen así, pero hay quien lo hace. Por eso aclaro. No, hay quien compara triángulos que no son iguales. Sí, sí. Bueno, ¿lo quieren pensar para la... Me quedan 6 minutos igual. ¿Lo quieren pensar para la clase que viene? ¿O lo vamos haciendo? Así dejamos, le dejamos lugar a todo el mundo. Porque yo siento que hay gente que no pregunta. El problema es que si esa gente que no pregunta tampoco sabe hacer esto. ¿Sí? Sí, bueno, a ver, si ellos, todos esos que no se dan cuenta qué hacer, ¿le pueden preguntar a Facu, me pueden preguntar a mí? De acá al viernes. Lo que vamos a seguir haciendo es demostrando teoremitas y haciendo ejercicios. No voy a dar teoría nueva. Yo ahora los presenté a todos los cuadriláteros y son todos de ustedes. Pero para poder, digamos, utilizar las propiedades, las vamos a ir demostrando de a poquito. Yo no puedo usar, por ejemplo, si yo demuestro ahora que las diagonales se cortan en el punto medio, lo uso para el rectángulo, lo uso para el cuadrado, lo uso para el rombo, no hay problema, porque todos esos son paralelogramos. Todo lo que vamos demostrando lo podemos usar. Incluso podemos usar acá que los lados opuestos son congruentes, porque ya lo demostramos en el teorema anterior. Así que hasta eso tienen permitido. ¿Sí? Por eso vamos demostrando en un cierto orden. ¿Sí? Porque si no, no teníamos forma de... Acá nos faltaba un elemento, porque podemos llegar a los tres ángulos, pero si no teníamos que los lados opuestos son congruentes, no lo vamos a poder demostrar. ¿Sí? Bueno, espero las preguntas, las consultas. Bueno. Bueno. Profe, ¿Qué? también podemos usar entonces que los ángulos opuestos Son congruentes. son congruentes. Sí, que todo A y todo C son congruentes y que todo B y todo D son congruentes. Sí. Se puede. A medida que vamos demostrando, vamos usando. Profe, y una consulta. ¿Podemos también asegurar que, por ejemplo, BC es congruente con AD por paralelismo o en realidad? No, por paralelismo no, porque los segmentos, ¿cómo sabes que dos segmentos entre paralelas son congruentes? Ah, cierto. Okay. Tienen que estar segmentos paralelas entre paralelas, que después lo vemos eso. ¿Sí? Lo podés usar, que son congruentes, por teorema anterior. Porque lo acabas de demostrar. ¿Sí? Por esto, estos son una cadenita de 11 teoremitas que vamos demostrando con cosas que ya vimos. Que hacemos uno y demostramos el otro. ¿Está?
Bien. El 3 es más difícil. El 3 y el 4 son importantes, pero los vemos la clase que viene, para no volverlos locos. Sí, se puede usar alternos internos y opuestos por el vértice. Todo eso se puede usar. Bueno, los dejo tranquilos para que tienen 3 minutos para resolver el ejercicio, pero sin 3 minutos de clase. Bueno, nada más entonces. Ya pueden ir haciendo todos los ejercicios de la otra guía y de esta guía el 1, 2 y 3, en los que tengan ganas de empezar, y si no, lo van a tener que ir resolviendo en las vacaciones. Perfecto, alternos internos y congruencia de triángulos. Sí, sí. Está muy bien, Nadia. Bueno, chicos, nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Gracias, profe. Gracias. Espero que hayan entendido todo lo que vimos. Gracias. Sí, profe. Gracias, Chao, profe. Chao. Chao.